cabecera. Y hoy, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Recuerden que este es un podcast lleno de amor e información para vivir una comunidad en paz y solo vengo a brindarles lo que conozco. Y amigos, recuerden también que este es un podcast en donde hablo de mi experiencia. Vengo aquí a contarles lo que yo sé, no vengo a dedicar a nadie, no sé realmente cómo se tomó el título anterior, perdón, pero quiero que sepan que todo bien con la educación, solo que es una forma de verlo. Y como ya les dije un montón de veces en este episodio, no tienen que pensar igual que yo, aquí se viene a cuestionarse a sí mismo, a cuestionarme a mí, porque yo solo soy una persona en un podcast y solo estoy hablando de cómo me siento al respecto de las cosas por las que he vivido, ¿no? No tengo nada en contra de los ancianos, ni de los papás, ni nada. Da igual. Les invito a que vayan a otros episodios. Hablo de cosas sociales, hablo de brujería, hablo de la y muchos temas que llevamos aquí. Y por eso, hoy quería traerles un tema, como si fuera un tema tranqui, pero ahora venimos no tan tranqui, ahora venimos más acá. Pero antes de esto, quiero decirle a la gente nueva que se está uniendo, bienvenidos a, como ya lo dije, soy el Príncipe Jess, soy una persona no binaria que ama la comunidad china y además en este podcast pues hablamos un poquito de todo. Así que bienvenidos. He estado viendo que me han empezado a escuchar en Argentina, Brasil, Alemania, a Estados Unidos, no, Reino Unido y varias ciudades y países, hermanos. Yo estoy también muy sorprendido. Pero bueno, ahora sí, no le voy a dar más vueltas. El día de hoy les hablaré sobre sucesos de experiencias paranormales, las cuales yo he vivido y quiero comentarles que estas historias están llenas de verdad y fantasía. Así que en este episodio dejo a su consideración si me creen o no. Son historias mías como son de mis amigues, familiares y algunas historias las cuales me han compartido, que las de mis amistades pues serán anónimas porque hay que cuidarse. Y para los que no saben lo que significa experiencia paranormal, les traigo una definición de la señorita Google. Paranormal o fenómenos paranormales son términos usados para dar nombre a cierta clase de experiencias que se encuentra al margen del campo de las experiencias normales explicables científicamente. O sea, sí, amigue, son cosas que no tienen una respuesta normal, pero que suceden. Yo creo que a todo mundo nos ha pasado cosas así súper extrañas y cada uno tiene historias. No he conocido de alguien que no tenga una historia que, aunque sea muy no creyente, agnóstico o lo que sea, todos tienen una historia que dicen, wow, ¿qué ha pasado? Ya sea con extraterrestres, con fantasmas, con un lugar, con duendes, lo que sea, amigues. Todo el mundo tenemos una historia. Así que, como les dije, voy a compartirles historias personales e historias de amistades y de personas las cuales conozco. Pero voy a comenzar conmigo. Así que, comencemos. Mi primera historia es una historia más leve. Esto sucedió en la casa de mi abuela, la cual vive en Sinaloa. Mi abuela es de un lugar llamado Escuinapa, Sinaloa, que está casi llegando a Nayarit. Y pues la casa de mi abuela, curiosamente, está al lado de un panteón, un cementerio, no sé cómo les digan allá en su país, en su ciudad, en su colonia, no sé cómo le llaman, pero ahí es donde ponen a los muertitos, donde ponen a los difuntos y eso. Y bueno, mi abuela vive al lado de esto que es un panteón. Y pues
yo desde niñe, pues me da mucho miedo porque pues creo que es como un lugar el cual nos han dicho que es muy sagrado y que hay muchas cosas paranormales en esto, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo estaba niña, una vez estaba pues dormido y de repente yo quería ir al baño, quería hacer pipí, quería orinar. Entonces yo pues no quería ir solo porque el baño de mi abuela está en el patio atrás y en el patio atrás está la puerta donde vas para el panteón. Entonces yo no quería ir porque me daba miedo. Entonces yo estaba de que así acostadito y de repente escucho como tambores que decían pum, pum, pum. Y pues yo pues como que sentía, no dije, ay, ¿qué será? Y de repente yo escuchaba como risas y de "guajajaja", y tambores y así como que era una fiesta o así como religiosa o algo así. Pero realmente no sé si era mi imaginación, pero yo escuchaba eso. Pues salí, tengo muy poco recuerdo, pero de que salí y pues yo seguía escuchando el pum, pum. Pero ¿saben lo que es muy curioso? Que pues es de noche, ¿no? Y yo cada vez que voy a la casa de mi abuela, cuando voy a visitar allá a Sinaloa, cuando voy a hacer pipí, y no sé por qué allá en Sinaloa me da muchas ganas de ir al baño, siempre en las noches y aquí no voy con normalidad al baño en las noches, nomás me duermo y ya no me levanto, hasta el día siguiente ya voy al baño. Pero ahí siempre que voy al baño en la madrugada, siempre de los siempre canto un gallo. Y no sé si sea con una explicación lógica o no sé si es porque me ve, pero siempre me asusta un gallo cantando. Y pues yo es como que voy corriendo así como, ¡ah! Y pues siempre me sucede. Y pues esa es mi primera historia. Te dije que era leve, no hay como la gran cosa. Pero pues creo que el vivir al lado de un cementerio, ir a la casa de tu abuela que vive en un cementerio, sí, sí es un poco escalofriante. La siguiente historia también es mía y esta trata de mi vecina. Yo también era muy niña en ese tiempo y creo que había como una fiesta en mi casa. A- Generalmente mi papá, yo recuerdo que le gustaba hacer como comidas, carne asada, ceviches y así como comiditas como entre familia y amigos en donde pues bebían alcohol y así. Y yo recuerdo que una vez yo tenía sueño y me fui a dormir al cuarto de mis papás. Yo dormía en el cuarto de mis papás en ese tiempo, porque estaba niña y pues no sé, yo dormía ahí, ¿no? Entonces yo recuerdo estar a la mitad de la cama acostado y creo que fue la primera vez que tuve una experiencia de sueño lúcido. Yo recuerdo que yo estaba dormido pero estaba consciente y que por la ventana corría un humo verde. Pero era de noche, pero como que había una lámpara y venía como humo verde. Pero eso provenía desde la casa de mi vecina. Entonces, yo recuerdo que de pronto esta vecina salía de ese humo verde, pero no físicamente, sino como la forma de su rostro estaba en ese humo verde y yo lo miraba a través de la ventana. Pero, amiga, se sentía tan real que, o sea, yo estaba muy niña, pero yo tengo como ese recuerdo muy en mi mente. Fue como muy real. Y digo que quizás fue un sueño lúcido, ahorita que lo pienso, por eso lo dije. Y tiempo después, yo escuchaba como que decían que, pues la vecina se dedicaba a esto, ¿no? Esto de la brujería y lo esotérico y todo esto. El cual nunca me ha constado, o cómo se puede decir, no me, no he tenido como una prueba al que diga, es bruja, pero pues en la brujería todos pueden serlo, ¿no? E incluso inconscientemente pueden serlo. Y esta señora, mi vecina,
era mucho de remedios y cosas así. E incluso esta señora decía que, pues como, ay, aquí vengo a ventilar a la vecina. Aquí ahora hablaré de paranormales y ahora un chisme. Pues en ese tiempo su marido era como muy infiel. Amigos, yo sé que esto era paranormal, pero agarren su momento seguro para relajarse de mis historias. Entonces, su marido tenía otras mujeres y ella cuenta, hace mucho tiempo contó, mejor dicho, que a su marido le había cortado vello púbico o con su cabello púbico, no sé si de la regadera o no sé, lo tomaba, no sé qué, qué le ponía o cómo lo trataba y lo metía en una maceta para que el marido ya no fuera infiel y lo tuviera para ella para así como fielmente y para la eternidad. Y pues el marido ahí sigue. Y siempre pues fue muy infiel y todo el rollo. Pero siempre estuvo ahí. No me consta tampoco, amigues. Pero yo digo que mi vecina sí es bruja. Mi intuición siempre lo ha dicho. Siguiente historia. Yo recuerdo que cuando cumplí 13 años, a mi mamá, a mi hermana y a mí nos llevaba siempre a comer comida china a un buffet para que comiéramos lo que quisiéramos y así celebrábamos nuestro cumpleaños, porque a mí no me gusta celebrar un cumpleaños ni hacer fiesta ni así. Yo prefiero ir a comer y así algo muy tranquilo, no tanta gente. Y pues ya era como costumbre, amigues. Entonces, Pausa comercial. Hice esta pausa porque al escuchar mi audio, al grabar esto, escuché este sonido. No sé si, bueno, se lo dejaré. No sé si haya sido por el episodio o no sé, pero sí fue extraño. Bueno, continuemos. esa vez mi mamá nos llevó a comer comida china al buffet. Y supuestamente la hermana de mi mamá, o sea, mi tía, iba, iba a ir. Y realmente no recuerdo si iba a ir o si ya estaba. No me acuerdo de eso bien. Pero, pues, en ese tiempo tomamos un camión, un transporte público para regresar a casa. Entonces, mi mamá había dicho que iba a ir con mi tía, pero como le digo, no recuerdo si ya iba o solo iba a verla o iba a llevarla a su casa, no me acuerdo. Pero el punto fue que se fue con mi tía y mi hermana y yo pues seguimos en el camión, en el transporte público y nos regresamos pues a casa. Entonces, hermanes, yo estaba acostado en el cuarto de mi mamá nuevamente y recuerdo que yo estaba viendo televisión, estaba viendo la tele y yo escuché que mi mamá me gritaba como afuera. Entonces yo le bajé el volumen a la tele y pues estaba escuchando a ver si volvía a gritar. Entonces como el cuarto de mi mamá está al lado del de mi hermana escuchó que yo le había bajado el volumen y me dijo, ¿qué pasó? O algo así, como que quería saber qué pasaba porque le había bajado a la tele. Yo le dije, escuché como que mi mamá le había hablado y pues así quedó. Entonces, como estuvo como pasando como días y yo, bueno, mi mamá ya había llegado, obviamente, y yo siempre escuchaba que mi mamá me hablaba. Una vez yo escuché que mi mamá me estaba hablando como del patio de enfrente y, y pues salí y ahí estaba mi abuelo, creo. Entonces le dije a mi abuelo que dónde estaba mi mamá y me dijo que si no estaba acá adentro porque no había salido. Y yo le dije que no sabía, que yo había escuchado que estaba afuera. Entonces yo me metí y ella estaba como acostada en el cuarto. Y le dije que se me había hablado y me dijo que no. Así estuvieron como pasando varias veces que yo escuchaba que mi mamá me hablaba. O a veces mi mamá no estaba o iba con ella y pues me decía que no me había hablado. Me decía, cuando te hablo no me, ni me haces caso.
Entonces, pues pasó el tiempo y yo estaba en internet. En ese tiempo tenía como una computadora esa de escritorio y yo iba como navegando por internet y recuerdo que estuve viendo como videos y así. Entonces, como que, como, no sé, como algo, señal del destino, me metí a una página y era como de historias, ¿no? De, ¿cómo se llamaba? Creepypastas. Entonces, había como una historia que era como de que había cumplido 13 años y que vivía en Estados Unidos y que este tipo escuchaba que su mamá le hablaba, que a veces él estaba en la cocina y escuchaba que de la alacena le hablaban, pero que era la voz de su mamá. Contaba él que una vez su familia estaba como en una sala y su mamá pues estaba ahí con él y no recuerdo con quién más, pero que de pronto escuchó que le hablaba a su mamá, pero como de otra habitación. Pero él se quedó como viendo a su mamá y le dijo que qué pasaba. Y él dijo que había escuchado otra vez que le hablaba. Y pues su mamá, pues, le dijo que si volvía a escuchar que alguien le hablaba, que no fuera. Que primero se asegurara que fuera ella y ya después que si supiera que realmente era su mamá, que fuera. Mientras tanto, no. Y luego ya en ese sitio recuerdo que había como un apartado hasta el final donde había como comentarios así y había muchas personas que contaban que le había sucedido lo mismo cuando cumplieron 13 años y que siempre todo comenzaba cuando cumplían 13 años. El día de su cumpleaños era cuando se iniciaba. La gente decía que nunca llegaron como a encontrarse a como a alguien así como un ente malvado, un fantasma. Pero al parecer y en mi propia conclusión, yo diría que si alguien hubiera encontrado un demonio o un ente, no creo que estuviera vivo para verlo contar en los comentarios. La siguiente historia habla de un suceso paranormal. Bueno, realmente no fue paranormal, sino que sucedió que tuve un sueño lúcido nuevamente, pero esta vez fueron sobre vidas pasadas. Todo comenzó cuando estaba en YouTube. Y recuerdo que había como videos así de que ve que fuiste en tus vidas pasadas, pero encontré un video que decía viaja a tus vidas pasadas en 30 minutos o algo así. Y era como una meditación guiada. Entonces pues decía, la verdad a mí me daba miedo, como le decía cuando inicié la brujería, pues yo era muy miedosa. Entonces pues cuando miré eso pues realmente me da miedo. Entonces una vez me animé, una noche, y pues sí, era como una meditación y te relajabas y así todo bonito. Entonces cuando ya ibas a entrar como a la vida pasada, te decían que debías entrar por un túnel, que visualizaras un túnel donde al final había una luz. Entonces te hacían respirar y acercarte cada vez más y más, pero yo sentía mi cuerpo que empezaba a temblar. Y mientras me acercaba esa luz, empezaba como a temblar más los ojos. Y cuando ya estaba a punto de llegar a la luz, mis ojos empezaban a hacer como parpadear bien rápido. Pero era muy extraño porque pues yo nunca había sentido eso, pero como que iba como todo muy rápido, como que iba como hacia la luz, ya estaba a punto, pero ya al llegar al final, como que todo iba tan rápido que mis ojos empezaban como a temblar, a parpadear y mi cuerpo sentía como pues esa energía que rebotaba hasta que al fin lo logré. Y sucede que en la primera vista era un joven de España. Ah, no era un joven pobre, pero tampoco era rico. Tenía pues una casita linda. Los muebles todos eran de madera. Había una vitrina en donde guardaban como accesorios así como platos, figuras y muchas cosas, pero todo
Era tallado en madera, pero las figuras eran como un cristal. Ah, pues era hijo único, tenía un mejor amigo, a mis dos padres. Mi madre era una mujer bajita, gordita, pero muy amorosa. El padre era un hombre alto, tiene un bigote enorme. Ya eran mayores, ya eran mayores para haber tenido un hijo, pero por la misma razón era muy amado. El tiempo pasó y conocí a una mujer. Tenía pues a mi mejor amigo y a esta chica, la cual me enamoré. Y había pasado a la adultez. Tenía dos hijos, tenía a mi esposa y yo me encontraba como en un risco, en una montaña, en una playa. Ah, era como, no sabría decir específicamente como qué año era como entre 1920 y 1940. En mi adultez y con dos hijos me di cuenta que esos niños no eran míos, eran de mi mejor amigo, pero eso no me importaba, porque pues amaba a mi esposa y a mis hijos. Entonces morí, pero no morí de viejo, era un adulto y pues al parecer como me había enfermado de algo del hígado, pero morí feliz, era contento de lo que tenía. De pronto llegué a mi otra vida. Era como 1980 y era una niña de California. También eran padres cariñosos. A mí me gustaba mucho salir a pasear, me gustaba mucho los patines. Vivía en una calle pues muy agringada realmente. Era una calle hermosa. Pero como a mis 10 o 12 años iba patinando por la calle y me atropelló un carro. Y pude ver como mi padre se acercaba a mí y lloraba. Y luego recuerdo cómo cerraba los ojos y ya había muerto. Y de pronto pues ya estaba de nuevo en esta vida. Y ya había vuelto a ser Yes. Y así fue como siguió esta historia. Siguiente historia. ¿Cuándo inicié en la brujería? Inicié, como les dije, el año pasado, cuando comenzó la pandemia. Y yo recuerdo que inicié así como a estudiar las cosas, a escribir como en una libreta las cosas que aprendía, rituales y así. Pero esta historia es la razón por la que le digo, siempre hay que protegerse cuando vas comenzando. Al menos que vayas a hacer magia del caos, pues no es tanta la importancia en esto. Pero esta noche yo recuerdo que había pues escrito como varias cosas. Era verano y, y pues todo ese día estuve como estudiando cosas, leyendo, escribiendo y así, todo muy atento. Entonces, al llegar la noche, yo estaba como en mi cuarto, estaba dormido, pero de pronto empecé a sentir como algo extraño. Estuve acostado y había algo que me decía, despierta. Entonces, yo lo ignoré y luego me decían, que te levantes. Y yo, como había leído, era como no tener miedo y afrontar estas cosas. Yo le dije, déjame dormir, yo quiero dormir. Y pues se calmó, pero aún sentía esa presencia ahí. Entonces, como hacía calor, como les digo, era verano, yo no traía camisa y estaba así. Entonces empiezo a sentir como que empiezan a tirar arena sobre mí. Y la arena recorría como toda mi espalda. Y yo pues me moví de lado como para que se cayera esta arena. Y de pronto me ponen como una mano en mi espalda baja. Entonces le dije, ay, ya déjame. Y pues me dejó. Pero no sé si lo o la molesté. Entonces en mi mesita yo tenía un cráneo típico mexicano, que era como de cal, era de cemento y así.
pero ese cráneo lo tenía bien cuidado porque sabía que si se caía se iba a romper. Entonces, de la nada escucho que se caía algo así como ¡piu! Pero sonó así como si fuera cristal, un vaso. Y hasta mi mamá me dijo, ¿qué pasó? Yo dije, se me cayó un vaso. Pero pues yo todavía no prendía la luz, no sabía qué era. Y cuando la prendo era como mi cráneo, así todo tirado. Pero les digo que yo lo tenía bien cuidado. No lo dejaba en cualquier lado. Y pues se cayó. Se había caído, hermanes. Pero cuando se cayó, sentí mucha paz. Como que algo me decía, aquí acabó todo. Tranquilo. Y pues yo no recogí el cráneo, nomás lo arrinconé como a un lugar y me volví a acostar. Pero yo ya me sentía bien tranquilo. A la mañana siguiente, pues lo tuve que limpiar y esto. Pero pues realmente fue una sensación extraña. Siguiente historia. Cuando yo había cumplido como, no sé, unos 15 años quizás, estaba en secundaria todavía o algo así. Yo llegué de la secundaria y me acosté a dormir una siesta. Entonces estaba acostado y todo normal y había dormido, pero escuchaba como que alguien estaba llorando. Entonces pues me despertó el tolloso porque hacía ese sonido, ¿no? Y pues yo como que volteé un poquito la cabeza porque lo escuchaba hacia mis pies y veo como a alguien como de mi edad pues llorando, así como tapándose la cara y así como pues triste. Entonces yo me levanté así como lentamente como para tentarme en la cama, pero cuando me levanté noté que era yo mismo. Me miré a mí mismo llorar. Entonces yo me asusté y me volví a acostar, cerré los ojos y cuando lo volví a abrir no había nada. Ya no me encontraba ahí. La siguiente historia nos habla de la experiencia de mi abuelo y uno de sus mejores amigos y compadres. Sucede que cuando ambos eran jóvenes, había gente que decía en el pueblo que había un nahual. Entonces mi abuelo y su compadre y amigo les ganaba pues la curiosidad y decían que el nahual era una persona indígena que vivía ahí, que de nombre Benito. Y cuentan que Benito era un hombre bajito, moreno, y pues que era muy callado. Y una vez en el pueblo donde es mi abuelo, escucharon que una señora de ahí, conocida, había visto un nahual, pero que esta señora trató de defenderse echándole agua hirviendo y se lo echó al nahual, que era un lobo, no, un coyote, sí era un coyote, y se lo lanzó y le quemó pues un brazo, o sea, una pata del perro, digo del coyote, hoy, insisto que es un perro, y la mitad de la cara, o sea, le quemó nomás la cara y una pata, y pues el coyote se fue. Entonces, a la mañana siguiente, mi abuelo y su amigo vieron a Benito. Y curiosamente, Benito tenía el brazo y la cara quemada. Y la historia no se acaba aquí. Pasa que una vez miró el compadre y amigo de mi abuelo que Benito iba para el monte, para un cerro, para la montaña, como le quieran decir. Y pues el señor fue a seguirlo. Y subieron como pues el cerro y entre piedras, pero este señor pues iba pues cuidadoso que no lo viera, iba sigiloso y escondiéndose como en algunas ramas o rocas que había. Entonces dice que pasaron entre varias rocas como una cueva que no, bueno, no era una cueva, la define como que eran como dos rocas, así como en pasillo, pero que arriba no había pues más piedra que lo cubriera, solo era como pasillos de rocas. Entonces al llegar como a un lugar más abierto, el compadre se quedó como atrás, como observando, y miró que Benito se acostó en un nido de hormigas y se empezó a revolcar en ese nido. Y su compadre vio cómo
Benito se convertía en un coyote. La siguiente es de mi mismo abuelo. Pues resulta, un 10 de mayo, mi nana, mi abuela, la esposa de mi abuelo, había ido a una iglesia. Y al salir de la iglesia existía un árbol gigante. Entonces dice mi abuelo que él solo sabía que mi abuela había ido a la iglesia. Y cuando regresó llegó pálida, muy asustada. Y él se acercó y le dijo que qué pasaba. Y ella dijo que lo había visto. Mi abuelo preguntó que quién. Ella nunca dijo el nombre, pero contó que este hombre estaba abajo de aquel árbol y pues ella se asustó. Esa noche, 10 de mayo, ella fue de urgencia al hospital. La tuvieron que llevar porque era diabética y el susto le había provocado algo en su cuerpo. No podría definirles qué, pero algo había sucedido. Entonces, en la madrugada del 11 de mayo, mi nana había muerto porque había visto a un hombre, el cual nunca sabremos quizás quién fue, que estaba sentado abajo de aquel árbol. Y ahora les traigo la historia de una de mis amistades. Será anónimo, pero nos cuenta que ella estaba con su mamá platicando, pasando un rato, conversando y así. Entonces, en una sartén, una olla, estaba una cuchara. Entonces, esta cuchara se empezó a tambalear. Entonces, cuando ellas se dieron cuenta de esto, se quedaron viendo a la cuchara. Y de un momento a otro comenzó a balancearse como a propósito, así fuertemente. Y de la nada paró. Me cuenta que fue una experiencia aterradora. Esta siguiente historia no los cuenta otra amix mía. Ella nos compartió muchas historias, pero les contaré la más aterradora. Ella nos cuenta que en su casa siempre han pasado cosas. Incluso cuenta que ella ha escuchado y visto algunas cosas, pero entre todas estas cosas pasó que una vez su hermana miró a alguien, pero no solo su hermana, sino que su primo y otro niño más pequeño. Realmente no recuerdo quién era. Y que estaban muy asustados. Ella se acercó y le preguntó que qué sucedía. Y los niños dijeron que había alguien. Que si ella no lo miraba, que estaba detrás de ella, ella pues no veía lo que ellos sí. Y ella, su hermana, le decía que este ser le pedía que los matara y que ella se negaba. Y las cosas se pusieron más y más intensas y decidieron salir afuera a sentirse más tranquilos, pero aún podía verlo a través de la ventana. Cuenta que su hermana siempre ha sido la que ha sido capaz de ver todos estos sucesos y que al ser de una religión cristiana ha sido la más afectada de aquella casa. Y con eso terminamos el día de hoy. Recuerden que yo soy el pinche Yes en Instagram. Pueden seguirme también en Instagram como de Podcast Pulgas, en Twitter como de Podcast Pulgas, en TikTok como el pinche Yes. Y recuerden también que los te cueme mucho. Y chao.